Los juicios de Nuremberg. Cuando la gente piensa en el castigo de los nazis, normalmente recuerda aquellos procesos mundialmente famosos contra los líderes nazis más crueles y poderosos. Al fin y al cabo, los aliados querían demostrar que ellos no eran tiranos y que, pese a los crímenes atroces cometidos por los nazis, pretendían condenarlos mediante procedimientos legales normales y bajo el principio del Estado de Derecho. Pero, como veremos en este video, no todos los criminales nazis recibieron un trato tan humano. Algunos de los nazis más crueles y sanguinarios fueron sometidos, de hecho, a castigos muy parecidos a los que ellos mismos habían infligido a otros. Basta con mirar el caso de Amon Göth, el comandante del campo de concentración de Płaszów. Extremadamente sádico, fue responsable de innumerables asesinatos brutales y disparaba personalmente contra los prisioneros una y otra vez, completamente al azar, desde el balcón de su villa. Aún así, en teoría debía tener una muerte rápida y casi indolora en la horca. Pero cuando iban a ejecutarlo en Cracovia, en 1946, sus verdugos cometieron un error. La cuerda era demasiado débil para su peso y se rompió cuando se abrió la trampilla. Amon Göth cayó violentamente contra el suelo. En el segundo intento, los verdugos volvieron a calcular mal. Esta vez, la cuerda era demasiado larga y aunque Amon Göth volvió a ser estrangulado brutalmente durante la caída, también golpeó el suelo con toda su fuerza, sin morir. Solo después de haber soportado 2 veces un terror psicológico absoluto y una caída dolorosa, el tercer intento tuvo éxito. Nunca se ha aclarado si realmente calcularon mal 2 veces o si, de forma deliberada, quisieron hacer sufrir al célebre criminal nazi. Algo parecido ocurrió con una serie de ejecuciones en la horca que el verdugo estadounidense John Woods debía llevar a cabo el 16 de octubre de 1946. Ese día, se le había encargado ejecutar a 10 importantes criminales de guerra condenados en Nuremberg, usando el llamado long drop, una caída larga, calculada con precisión. Eso habría roto el cuello de los condenados de forma instantánea. Pero Woods había construido las trampillas del cadalso demasiado estrechas y calculó completamente mal la longitud de las cuerdas. Así que, cuando Wilhelm Keitel, el antiguo jefe del alto mando de la Wehrmacht, cayó por la abertura, su cuello no se rompió. En su lugar, comenzó una agonía espantosa que se prolongó durante unos increíbles 24 minutos, mientras Keitel se asfixiaba lenta y dolorosamente. Además, durante la caída, su rostro golpeó con tanta fuerza el borde de madera, demasiado estrecho, de la trampilla, que sufrió graves heridas en la cabeza. El exministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, tuvo un destino similar. Agonizó colgado de la soga durante más de 10 minutos. Cuando Julius Streicher, editor del periódico antisemita de odio, Der Stürmer, fue llevado al cadalso, la construcción defectuosa hizo que agonizara durante tanto tiempo que John Woods se metió debajo de la plataforma y tiró de sus pies hacia abajo hasta que dejó de respirar. Si todo aquello ocurrió realmente por incompetencia o por puro sadismo, fue algo que John Woods nunca aclaró. Mientras los estadounidenses, al menos oficialmente, querían dar a los criminales nazis una muerte rápida e indolora, otros países querían verlos sufrir en público. Para el final de Karl Hermann Frank, por eso, prepararon algo muy especial. En mayo de 1946, lo convirtieron en una especie de espectáculo público en Praga, con más de 5.000 espectadores. El acto principal fue su lenta ejecución. Cuando llegó el momento, lo ataron a un alto poste de madera frente a la multitud exaltada, y luego le colocaron una soga alrededor del cuello. Después, la soga fue levantada con un sistema de poleas, estrangulando a Karl Hermann Frank cada vez más, hasta que finalmente se asfixió ante los ojos del público. Y por terrible que suene, las ejecuciones formales que hemos visto hasta ahora seguían siendo verdaderamente humanas en comparación con lo que viene a continuación. Los castigos más brutales contra criminales nazis ocurrieron sin ningún juicio previo, justo después de la liberación de los campos de concentración, y eso, por supuesto, no resulta difícil de entender si se considera que los prisioneros liberados tuvieron por fin la oportunidad de vengarse ellos mismos de sus verdugos. Un incidente verdaderamente extremo fue documentado por el abogado militar estadounidense Benjamin Ferencz
enviado al campo de concentración de Ebensee, en Austria, para reunir pruebas. Allí presenció personalmente cómo un grupo de antiguos prisioneros, demacrados por el hambre, ataba a un hombre de las SS a una camilla de hierro usada para cadáveres y luego lo empujaba vivo dentro del horno ardiente de un crematorio. En lugar de dejarlo morir de inmediato, sacaban al nazi una y otra vez, y después volvían a empujarlo hacia las llamas para prolongar su dolor. El castigo contra los guardias de las SS también se salió por completo de control durante la liberación del campo de concentración de Dachau, en abril de 1945. Aunque los guardias se rindieron ante los soldados estadounidenses, se dio la orden: ¡sin prisioneros! Los soldados de Estados Unidos alinearon entonces a los hombres de las SS contra una pared y abrieron fuego con ametralladoras. Al mismo tiempo, también alentaron a los prisioneros liberados a tomarse la justicia por su mano. Según los testimonios de testigos, los antiguos presos golpearon entonces a sus torturadores hasta matarlos, con palas o con sus propias manos. Todo aquello era ilegal incluso entonces, según la ley estadounidense, por lo que más tarde hubo incluso una investigación por parte del mando militar de Estados Unidos, pero el informe de la investigación desapareció discretamente. Al final, ninguno de los estadounidenses ni de los antiguos prisioneros fue acusado por estos castigos crueles. Sin embargo, uno de los métodos más brutales que utilizaron los aliados para castigar a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial fue simplemente dejar de lado el derecho internacional mediante trucos burocráticos. Las convenciones de Ginebra regulan con precisión cómo deben ser tratados los prisioneros de guerra, pero en Dinamarca y Noruega, los aliados simplemente declararon a las tropas alemanas que aún quedaban como personal enemigo rendido. Con esta maniobra, los prisioneros quedaron completamente sin derechos y fueron obligados a limpiar las playas de minas terrestres. Miles de jóvenes soldados alemanes, muchos de ellos casi niños, además de hombres de las SS, tuvieron que arrastrarse boca abajo por los campos minados, sin herramientas, palpando el terreno en busca de minas. En Noruega, incluso obligaron a los nazis a marchar del brazo por campos que supuestamente ya habían sido despejados para comprobar con el peso de sus propios cuerpos si quedaban minas sin detectar. Cientos fueron despedazados o gravemente heridos en el proceso. En el caso del oficial de las SS, Joachim Peiper, habría que esperar incluso hasta 1976 para que recibiera su castigo, pero cuando llegó, fue increíblemente cruel. El alto oficial nazi, en realidad, ya había sido condenado a muerte en 1946, pero más tarde fue indultado y liberado de prisión. Después, vivió sin llamar la atención en Francia bajo un nombre falso, trabajando como traductor, pero cuando un periódico francés reveló su identidad en 1976, comenzó a recibir amenazas de muerte de distintas personas. Pero aquello no terminó ahí. En la noche del 14 de julio, la fiesta nacional francesa, unos atacantes desconocidos asaltaron su casa con cócteles Molotov. Su objetivo era quemar vivo a Peiper. Para lograrlo, lanzaron artefactos incendiarios por las ventanas, y aunque Joachim Peiper intentó al principio defenderse con una escopeta, finalmente murió quemado dentro del edificio. Durante el posterior traslado a la morgue, la cabeza de Peiper desapareció para reaparecer más tarde mutilada. Los responsables nunca fueron capturados. Por último, queremos llegar a un dato poco conocido. Después de la Segunda Guerra Mundial, no solo fueron castigados brutalmente innumerables nazis, sino también personas de otros países que habían colaborado con ellos. En Francia, la ira se dirigió especialmente contra mujeres francesas que habían mantenido relaciones sentimentales con los ocupantes alemanes. En total, alrededor de 20.000 mujeres fueron sacadas a rastras de sus viviendas y rapadas en plazas públicas. Pero lo peor vino después. Las cubrieron con alquitrán caliente y les marcaron esvásticas en el rostro con hierros al rojo vivo. Después, empezó una humillación pública que parecía casi medieval. Tras esos tormentos, las mujeres tuvieron que caminar entre multitudes que les escupían y las golpeaban, y quedaron marcadas para toda la vida. En casos aislados, algunas de ellas incluso fueron atrapadas por personas entre la multitud y estranguladas. Algunos testimonios de testigos afirman, por ejemplo, que varios hombres agarraban a las mujeres por el cuello y luego observaban cómo luchaban por respirar. Muchas de ellas terminaron quitándose la vida después de estos actos crueles.
Déjanos en los comentarios qué piensas de estos casos. Deja un like si el video te pareció interesante y suscríbete. Adiós y hasta la próxima.